Lo que voy a contarte hoy nunca jamás lo había contado antes. Ahora en mi edad adulta, miro atrás y pienso. Era obvio que aquel niño que me visitaba a diario era el mismísimo mal. Pero siempre sucumbí a sus fuerzas, a sus engaños y peticiones. Hasta que todo cambió a raíz de un incidente en el pueblo donde nací. Era el año 1993, en Castralbo, Teruel. No era un pueblo ilustre, ni aún lo ha empezado a ser, excepto por la maldita historia que me precede. Por aquel entonces, yo tendría 7 años. Me cuidaba mi abuela por las mañanas, mientras mis padres trabajaban duramente en el campo. Era una época feliz, sin lujos, pero con todas las comodidades que podría tener un niño de esa edad. Tenía juguetes, una casa modesta, una familia que me quería y un entorno lo suficientemente tranquilo como para no estar influenciado por la agitación de una urbe más poblada. No había ruidos, no había drogas, no había nada. Era un pueblo, y yo, un niño que vivía alegremente en él. Cuando volvía del colegio por las mañanas, sobre las 12:30 por el horario partido, me dedicaba enteramente a jugar por la casa de mi abuela. Había un patio. Había animales afuera, pollos, patos, conejos. Pasaba poco tiempo con ellos porque no querían que me ensuciara antes de volver nuevamente a la escuela por la tarde. Entonces me quedaba dentro, atravesando las estancias en un ir y venir constante, abriendo y cerrando armarios donde rebuscaba lo que ya había encontrado 1000 veces. Pero todo era nuevo cada día. Cada rincón tenía magia y cada esquina era un escondite donde podía desarrollar nuevas historias con mis amigos imaginarios. Y no es que no tuviera amigos en el colegio, que los tenía, pero a esa hora, durante el mediodía, nosotros no nos veíamos. Si había un lugar al que acudía frecuentemente en la casa, ese sitio era el armario empotrado bajo las escaleras que subían a la planta superior. Había un armario alto, pero estrecho, oscuro, aunque con una bombilla que iluminaba el interior si se encendía. Yo la dejaba siempre apagada y cerraba la puerta desde dentro. El olor a cerrado se podía sentir distinto al olor del resto de la casa. No me desagradaba el polvo de unas cajas apiladas en las estanterías en el interior del armario. Simplemente entraba, me quedaba santo a oscuras de pie tras cerrar la puerta y descansaba de tanto juego. Era un momento de paz que apreciaba, hasta que por aquella etapa empecé a hablar con Mateo. Mateo era uno de mis amigos imaginarios. Lo conocí en aquel armario, a oscuras. Vino y me preguntó si podíamos hablar un rato cada día. Yo le dije que sí, sin dudarlo. Me contó que vivía unas calles más arriba en el pueblo, que existía pero no íbamos al mismo colegio. Yo lo creí. Lo acepté como un compañero más. Me hacía sentir cómodo en el armario. La oscuridad era el lugar perfecto para vernos. Iba vestido con una camiseta de manga corta, pantalones de chándal y unas zapatillas de deporte de marca. Tenía el pelo liso y rubio, ni largo, ni corto. Era un buen amigo. Mateo empezó a contarme historias que ocurrían en su casa. Historias raras. Me decía que su abuelo era mecánico, pero que por las noches se despertaba de madrugada y recontaba las herramientas que colgaba en un panel de corcho con enganches sobre la pared del taller. Cuando hubiera terminado de contar las herramientas, si faltaba alguna, llamaba a Mateo en medio de la noche y le amenazaba con arrancarle un diente con los alicates si volvía a tocar sus cosas. Mateo sentía mucho miedo por aquel taller y obviamente él no tocaba las herramientas de su abuelo. Aunque estaba jubilado, el hombre recibía encargos y trabajaba de vez en cuando en encargos y arreglos menores. Es por ello que le gustaba tener sus cosas bien ubicadas y no soportaba que faltaran herramientas. Un día entré al armario. Me quedé a oscuras y Mateo no vino. Al principio me extrañó. Al fin y al cabo,
Mateo estaba en mi imaginación y podía traerlo cuando quisiera. Pero con él, las cosas no funcionaban así, tan a la ligera. Mateo no volvió nunca. Sentí que la historia con él se me había ido de las manos y tuve mucho miedo. Era incontrolable. Sabía que le había pasado algo y me imaginaba lo peor. Pensé que su abuelo le habría hecho daño, que habría cumplido con sus amenazas. No obstante, a los días llegó Mateo. Fue un martes de noviembre. Íbamos de manga larga en el colegio por la inminente entrada del frío. Yo entré al armario, como cada día, a oscuras, con la curiosidad de saber más sobre mi amigo desaparecido. Y Mateo llegó, pero no se sentía el mismo. Llegó con una sonrisa de oreja a oreja, y sin dar explicaciones, ni dejarme hablar o preguntarle, me pidió que jugáramos al círculo. Yo no sabía cuál era ese juego. Me explicó que el círculo era un juego muy divertido, que los compañeros de su clase jugaban cada día en el recreo. Yo tenía muchas preguntas, pero no me atreví a hacérselas. Quise salir del armario, pero sentía su mano en mi hombro y su aliento en mi cara cuando hablaba. Para jugar al círculo necesitamos una cuerda, me dijo. Yo contesté que en aquel armario no había ninguna cuerda, que tendría que salir a buscar una. Eso es justo lo que hice. Fui a buscar a mi abuela y ella me prestó una cuerda recia que había en uno de los corrales en el exterior. No la estaba usando en aquel momento, ni parecía que se hubiera usado en años. La cuerda estaba libre de ataduras y ahora yo la tenía en mis manos para jugar al círculo. No sabía qué esperar. Tan solo sentía extrañeza y la incapacidad de rechazar órdenes de Mateo. Supongo que la curiosidad me hizo volver al armario y nunca más ser el mismo. De vuelta en el armario, me preguntaba si mi abuela querría saber qué iba a hacer con la cuerda, pero, por desgracia, ella no vino a comprobarlo. Ojalá me hubiera sacado de allí antes del fatal desenlace. Mateo retomó las instrucciones. Él ni siquiera tenía el mismo aspecto que antes. Ahora era un chico más alto que yo, moreno, con rasgos físicos faciales marcados, como algunos rasguños en la cara, la nariz más chata y la boca desfigurada. Se denominaba a sí mismo Mateo, pero era evidente que aquel no era el primer Mateo que conocí. Nunca di el paso de preguntarle aquel día. Mateo me vio asustado y me dijo: chico, no tengas miedo. El juego es una pasada. Pon la cuerda en el suelo y haz un círculo. Es muy larga, no hace falta que la uses entera. Simplemente, cógela por un extremo, dibuja un círculo en el sueño y el resto lo dejas apilado ahí en un rincón. Mientras seguía sus órdenes, sin ver absolutamente nada, Mateo me cogió del hombro y me dijo: esta cuerda es perfecta para jugar al círculo. Me puse en medio y esperé. La cuerda no hacía nada, tan solo escuchaba las carcajadas de Mateo. Me daban escalofríos. Él me decía: te vas a venir a jugar conmigo todos los días. Solo tienes que ponerte en medio sentado y hablar conmigo. Vamos a hablar cada día de un personaje distinto del pueblo. Piensa en un amigo, en un viejo, en tu abuela. Y luego vas a pensar que escribes en un papel su nombre, lo pones dentro del círculo y lo miras fijamente en la oscuridad. Yo no sabía en qué iba a derivar ese juego, pero me daba pánico hacerle caso a Mateo. Los pensamientos me atosigaban. Me venían personas que conocía a la mente, una detrás de otra. Yo luchaba por no traerlos a mi cabeza, pero ellos venían solos. Pensé en mis profesores, en mis amigos. Pensé en los animales que teníamos en la tierra de atrás de la casa. Era como girar una ruleta macabra. Sentía que tirar de esa ruleta escapaba a mi control y que antes o después se detendría, muy a pesar de mi voluntad de parar aquella locura y salir corriendo de aquel oscuro armario. Quería deshacerme de Mateo. Ahora lo temía y temblaba todo mi cuerpo. Él no era mi amigo. Sentía que se había apoderado de mí, hasta que me liberó la mente solo cuando él quiso.
Apareció en mi mente mi maestra de matemáticas del colegio. Me imaginé a mí mismo cogiendo un papel y escribiendo su nombre. Miré a Mateo y, mudo, él me miró a mí destapando una sonrisa repleta de dientes mellados y negros. Asintió con su cabeza mientras agitaba sus brazos y manos sobre sus muslos. Estaba ido, completamente ido de sí mismo. Le caía la baba por la boca, como si fuera un animal que nada lo saciaba, pero que estaba a punto de darse un festín, un banquete. Mateo miró el papel imaginario que tenía entre mis manos y dijo: «Suéltalo, suéltalo ya». Entonces el papel cayó al círculo y le pregunté entre sollozos: «¿Qué va a pasar ahora? Yo no quiero jugar más a este juego». Aquella pregunta desencadenó una falta de control sobre mis esfínteres. Me oriné encima del terror. No podía hablar fuerte ni gritar. Tan solo lloraba desconsolado. Pude levantarme y abrir la puerta de aquel armario empotrado. De fuera entró la luz y alcancé a verme a mí mismo sentado dentro de un círculo hecho con la cuerda. Era asqueroso verme allí. Aquel armario me daba pánico y lo único que quería hacer era levantarme y salir corriendo. Pero no podía moverme porque me estaba haciendo pis encima. Sentí todo mojado, sucio. Entonces llamé a mi abuela y vino inmediatamente. Nunca le conté lo que pasó. Me inventé una excusa mala y salí de allí. El resto del día no pude dejar de pensar en lo ocurrido y en si tendría consecuencias. Yo rezaba lo poco que sabía y podía repetir. Sentía que podía materializarse el horror, pero tenía esperanzas en mi interior de que aquello que había vivido se quedara en las 4 paredes del armario. Me decía a mí mismo: son solo amigos imaginarios. ¿Qué más puede pasar? No existen. El otro niño tampoco existía. Mateo no había sido real ni antes ni después. Yo era el primero en saberlo. No necesitaba que nadie me lo dijera. Estaba seguro de que, si compartía la anécdota con alguien, me dirían que estaba loco o me llevarían a un psiquiatra. Por eso no dije nada, y quizás por eso ocurrió todo lo que vino después. Era un jueves de noviembre. Hacía algo frío por la mañana. Mi mochila estaba hecha, gracias a que mi madre me la dejaba preparada. A las 9 ya sonaba el timbre. Antes había llegado unos minutos más temprano, al igual que siempre, de la mano de mi abuela. Todo parecía normal. Los niños se apresuraban al patio. Hacíamos la fila bien ordenados para recibir al profesor cada mañana. En aquella ocasión no ocurrió nada distinto. Subimos hasta la clase. Con cada asignatura que dábamos, yo me preguntaba si todo seguiría bien. Llegó la hora del recreo y salimos al patio. Jugamos a un juego que se había puesto de moda aquel mes. Se llamaba La Línea. Teníamos que cruzar de un lado al otro del campo de fútbol, es decir, de una portería a la otra, sin que los niños repartidos por la línea central nos atraparan. Era muy divertido y, especialmente durante aquel jueves, lo disfruté con la normalidad que deseaba tener más que nunca. Terminó el recreo y estábamos dando nuestra última clase. Teníamos una sesión de lengua con el actual maestro, pero nos daba también otras asignaturas, como conocimiento del medio e historia. Su nombre era Don Francisco. Un buen maestro, pero muy serio con los alumnos. Solía coger una regla de madera mientras nos preguntaba los verbos. Aquel día tocaba examen y, antes de empezar la clase, me pidió ir hasta el módulo infantil para hacer unas fotocopias. Para nosotros, viajar hasta el módulo infantil al otro extremo del patio era como un privilegio. Sentías que eras importante saliendo de clase durante la hora lectiva y atravesando el patio vacío de niños hasta la oficina donde se encontraba la máquina de hacer fotocopias. Iba cruzando el patio cuando alcancé a ver algo que me dejó helado. La maestra de matemáticas, mi maestra de matemáticas durante al menos 2 o 3 años, estaba tumbada sobre un banco en el exterior del módulo infantil.
Cuando me fui acercando, vi al profesor de educación física acercarse a ella con un rollo de papel de baño larguísimo. Vi la cara de ella. Tenía los ojos abiertos y sangraba por la boca mientras estaba tumbada. Ignoré aquella escena y entré al edificio al otro extremo. Dije: «Me ha dicho don Francisco que haga fotocopias de esto». Entonces una maestra del módulo infantil me contestó: «No, ahora no podemos. Vuelve a clase». Junto a esta maestra que me dio las indicaciones para volver a clase, había otra sentada gritando y llorando. «¿Por qué no viene la ambulancia?», expresaba con desesperación, y lo repetía una y otra vez mientras sostenía su cara llena de lágrimas con las palmas de las manos. Volví de inmediato al edificio donde me esperaba mi profesor y mis compañeros. Ignoré la escena a la vuelta. Me fui en shock. Traté de correr y hacer oídos sordos a mis pensamientos. De hecho, no pensé nada en aquel momento. Llegué al aula y dije que no me habían podido hacer las fotocopias. Don Francisco, el maestro que me esperaba, ya no estaba atento a la clase. Miraba seriamente por la ventana hacia el módulo infantil y, sin decir nada, partió el lápiz que sujetaba en las manos. El tiempo restante voló. No dimos clase. Tan solo fuimos conscientes de que algo muy malo había ocurrido, y por ello estuvimos en silencio, conversando quizás en voz baja sobre asuntos distintos que nos ayudaran a evadir la mente. Nadie habló del tema, pero todos sabíamos muy bien en qué podría desencadenar aquello. Al volver a casa, supe que la ambulancia ya había llegado, y los médicos y enfermeros habían asistido a la maestra. Se la habían llevado. Eso podría significar buenas y malas noticias. Ya en casa, aterrado al ver el armario en la entrada a la derecha bajo las escaleras, ignoré cualquier implicación en lo acontecido en el colegio. Yo era un simple niño. Mateo. Eso es otra historia. Aquel ser malvado y diabólico había provocado el desastre. Yo sentía pánico, pero era incapaz de culparme por aquello, porque un juego de niños no podría tener conexión alguna con la realidad. ¿O sí? Esa tarde lloré mucho, desconsolado, y preguntaba en casa constantemente por la maestra. Nadie sabía nada. Pasé el día como mejor pude, y finalmente me fui a dormir. Al día siguiente era viernes, pero antes de levantarme de la cama, recibí una noticia terrible. «Hoy no hay colegio», me dijo muy seriamente mi abuela. Yo me quedé mudo, y pasaron unos segundos hasta que ella finalizó la frase con lo que ya era obvio. «La profesora se ha muerto esta noche», me dijo con la mirada cabizbaja y un tono solemne, y luego prosiguió: «Los profesores se han ido al tanatorio y al entierro. Cualquier niño en otras circunstancias se alegraría sin duda de no ir al colegio una mañana, especialmente el viernes. Pero yo estaba aterrado. Entré en pánico y cerré los ojos tras la noticia que me comunicó mi abuela. Tan solo podía pensar en la sonrisa inhumana de Mateo mientras jugábamos al círculo en el armario oscuro. Sentía que me había usado para acabar con la vida de una persona inocente. Sentía que me estaba acechando en cualquier otro rincón de la casa. Tenía el horror corriendo por mi sangre. No pude comer ni dormir. Enfermé de una gripe que me afectó más de una semana. Y por supuesto, jamás volví a jugar con Mateo en el armario. No volví a entrar a aquel lugar maldito, ni apelar a la presencia de aquel ser traicionero y malvado. Aquel Mateo original que vino el primer día a ser mi amigo. Aquel pudo ser el mismo que me usó para trasladar la maldición a otra persona. Nunca hablé del tema hasta hoy. Y quizás te preguntarás, ¿por qué hoy? Hoy Mateo ha vuelto a pedirme que traiga la cuerda, pero esta vez la usaré con otro motivo antes de que el juego pueda volver a hacer daño a alguien. Si me escuchas, considera esto una despedida formal.
Mateo y yo vamos a jugar a un nuevo juego aún más interesante hoy.